módulo es la relación y comunicación efectiva con los padres de familia. Los temas que vamos a considerar son: ¿qué destrezas debemos tener para poder comunicarnos efectivamente con los padres? ¿Por qué el respeto y la confianza son esenciales para poder construir una relación positiva con las familias de nuestros estudiantes? ¿Cuáles son los objetivos de las reuniones que tenemos entre padres y profesores? Y finalmente, ¿cómo podemos involucrar a los padres en la educación de sus hijos? Las investigaciones han visto que cuando los padres están involucrados activamente en la educación de sus hijos, ellos tienden a tener un mejor desempeño académico, social y emocional. La forma de involucrarse puede ser demostrándoles a sus hijos que están interesados por lo que están haciendo en la escuela, apoyándoles en los deberes en la casa y también teniendo una comunicación continua con los profesores. Otra cosa importante de por qué debemos involucrar a los padres en la educación de sus hijos es porque ellos son quienes mejor conocen a sus hijos y justamente nos pueden dar información muy valiosa acerca de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y sus intereses. Para tener una buena comunicación con los padres deberíamos desarrollar ciertas estrategias. Por ejemplo, asegurarnos de estar expresando claramente cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son las cosas positivas que hemos visto en los hijos de los padres con los que nos estamos comunicando en una reunión y justamente tener ejemplos de los comportamientos de sus hijos, para de esta manera no hablar de generalidades, sino que justamente sustentar la información que les estamos dando a través de ejemplos específicos. Otra cosa importantísima es saber escuchar. Muchas veces en las conferencias entre padres y profesores son los profesores los únicos que hablan y piensan que el objetivo de la conferencia es simplemente comunicar a los papás cómo están sus hijos. Lo que necesitamos hacer realmente es tomarnos el tiempo para escuchar cuál es la perspectiva de los padres, cómo ven los padres a sus hijos en la casa y en general tener una mente abierta para, en lugar de solamente dar un discurso de lo que los padres quieren escuchar o necesitan escuchar, abrir un canal de comunicación en la que ambas partes dan su perspectiva acerca del desempeño de los niños. También debemos estar atentos a la comunicación no verbal. Muchas veces los padres pueden no decirnos nada, sin embargo, a través de ciertos gestos, posturas, pueden comunicarnos más acerca de sus molestias o quizás de las expectativas que tienen en relación a la educación de sus hijos en la escuela. Al momento de comunicarnos con los padres es muy importante que seamos respetuosos y que tengamos un círculo de confianza. Esto quiere decir que los padres sientan que pueden expresarnos lo que piensan y lo que sienten y que no van a ser juzgados por sus opiniones. Es justamente importante evitar juzgarlos, saber que es necesario escucharles y crear una relación de empatía. El estar en los zapatos de los padres muchas veces puede ser diferente a la posición que tenemos como profesores. Por lo tanto, es muy importante que tratemos de pensar qué haríamos como papás en esta situación. O ante un conflicto que un niño está viviendo, ¿cuál será la postura de los padres? Y no solo cerrarnos a lo que vemos nosotros como profesores. También es importante establecer siempre el contacto visual y hacerles sentir a los padres que pueden hablar con nosotros de cualquier tema que esté relacionado con sus hijos, porque justamente no van a ser juzgados. También es muy importante estar abiertos a comunicarnos con los padres fuera de horario de sesiones ya planificadas. ¿Qué quiere decir? En los colegios tenemos por lo general 3 o 4 reuniones planificadas durante el año escolar para tener justamente contacto con los padres. Sin embargo, es muy importante que estemos abiertos y que tengamos un horario disponible para que los papás puedan venir a nuestra clase cuando necesiten conversar con nosotros. También estas reuniones pueden ser a través de teléfono, Skype o otras cuestiones tecnológicas que nos pueden ayudar para comunicarnos con ellos. Debemos enviarles el mensaje que nuestra clase es de puertas abiertas. Esto quiere decir que no está cerrado para ellos el venir cuando crean necesario. También es importante que les demos el mensaje de que estamos comprometidos al bienestar de sus hijos y que vamos a trabajar en equipo para lograrlo mejor de manera conjunta. Debemos, como les decía, buscar formas opcionales de comunicarnos con los padres. Esto quiere decir con correo electrónico, videoconferencias y no cerrarnos solamente a las reuniones cara a cara, porque muchas veces por cuestiones de tiempo los papás no pueden ir a la escuela y esto no debería ser una limitación para que puedan escuchar acerca del desempeño de sus hijos o darnos su opinión de lo que ellos creen que está pasando en la casa o creen que está pasando en la escuela. Algunos profesores podemos sentirnos de cierta manera amenazados porque si es que los padres se involucran en la clase, podríamos quizás sentirnos juzgados o criticados.
al tener una clase de puertas abiertas y saber que los padres pueden venir a la clase cuando ellos quieran y no solamente en determinados horarios, esto puede hacernos sentir de cierta manera invadidos. Sin embargo, debemos tener claro con qué objetivo vienen los padres a la clase para que de esta manera no sintamos como una invasión, sino más bien como un apoyo, una ayuda. Es importante también que los papás sepan cuál es su rol dentro de la clase. Por lo tanto, que no solo van a venir como meros espectadores, sino que van a tener un rol, ya sea, por ejemplo, de ayudar a nuestros estudiantes con ciertos temas en los que ellos podrían ser expertos, venir a la clase a realizar una actividad. Y esto lo podemos hacer desde que los niños están en el preescolar hasta el colegio, porque los padres son muy involucrados durante los primeros años y tienden a asistir mucho a las clases de sus hijos, pero este involucramiento tiende a perderse a lo largo del tiempo. Pero como profesores justamente podemos buscar actividades en las que ellos puedan participar. Los padres también pueden sentirse estresados y no querer ir a la clase porque pueden pensar que están siendo invasivos. Pueden sentir que su presencia es intrusiva y además pueden también creer que la escuela no quiere que participen activamente en el entorno escolar. Es por eso que es muy importante que existan reuniones al inicio donde se establezca cuál es el rol de los padres en la educación de sus hijos, tanto fuera como dentro de la clase, para que de esta manera ni los profesores sientan que están siendo observados o criticados por los padres, ni que los padres tampoco sientan que su presencia es intrusiva. Con esto no quiero decir que los padres pueden llegar cuando quieran. Al decir que es una clase de puertas abiertas me refiero a que los padres pueden saber que pueden acordar con los profesores previamente actividades para realizar en la escuela y que estas actividades van a tener un objetivo que beneficie tanto a sus hijos como al resto de compañeros. Es importante también conocer a los padres y su entorno cultural o su entorno lingüístico. En escuelas que son multiculturales, muchas veces los padres tienen otra percepción o otras experiencias de cuál es su rol en la escuela. Y estas experiencias o esta forma de interactuar con los profesores puede verse desde nuestra cultura o desde nuestra cosmovisión de manera negativa. Sin embargo, si conocemos un poco más sobre la cultura de los padres, podemos entender mejor por qué tienen ciertos comportamientos. El lenguaje muchas veces puede ser una limitación. Por ejemplo, si es una escuela bilingüe donde los estudiantes tienen profesores que solo hablan inglés, por ejemplo, y los padres no tienen este idioma, esta puede ser una limitación para que ellos no asistan a la escuela de la manera en la que quisieran. Ahí es muy importante tener en la clase intérpretes o traducir toda la información que tenemos al español para que de esa manera los padres puedan estar al tanto de lo que sucede con sus hijos. Algunos elementos pueden hacer que los padres eviten involucrarse, como vimos uno de esos es el lenguaje. Otro puede ser sus experiencias escolares. Si cuando ellos fueron niños y estaban en la escuela, sus padres nunca iban a la escuela porque eso no era lo esperado, ellos pueden pensar que ellos tampoco deben asistir. Otra cosa puede ser sus experiencias anteriores en esa misma escuela con otros profesores. Si tuvieron una experiencia negativa, esto puede hacer que eviten asistir o que por el contrario quieran estar siempre ahí porque quieran ver que todo funcione de la manera en la que ellos quisieron. El hecho de que los padres y madres trabajen también puede ser que tengan falta de tiempo y esa sea la razón por la que no asisten. Es por eso que debemos buscar formas diferentes de comunicación para que no necesariamente tengan que tener su presencia física dentro del aula, sino que puedan comunicarse, como les decía, a través de correos electrónicos o videoconferencias. También es importante que ellos tengan claro cuáles son las expectativas de la escuela en torno a cuál es su rol en la educación de sus hijos. Si es que les comunicamos que la escuela es de puertas abiertas y que esperamos una participación activa, los padres van a ver esto como una motivación para asistir más. Las formas de involucrar a los padres en la educación de sus hijos son varias. Por ejemplo, mandar un proyecto a la casa. Estos proyectos deberían ser proyectos que motiven a los padres a realizar junto a sus hijos. En lugar de ser tareas que los padres sientan que, no sé, el fin de semana tienen que dedicarse a hacer los deberes con sus hijos, deberían ser proyectos en los que realmente ellos se sientan involucrados de manera positiva. La otra cosa es enviar a los padres una guía de qué temas están estudiando en clase, qué objetivos de aprendizaje se tienen, qué eventos van a ver a la escuela. De esa manera, aunque los padres no asistan, pueden estar al tanto de lo que sus hijos están haciendo en la escuela. También podemos invitarles a dar conferencias como expertos en ciertos temas. Hay algunos temas que podemos estar viendo en la clase y que los padres nos pueden aportar con sus experiencias desde su lugar de trabajo.
También les podemos pedir ayuda cuando se hacen eventos especiales. Por ejemplo, si estamos teniendo alguna celebración dentro de la escuela, pueden ser los padres quienes organicen estos eventos. También les podemos invitar a hacer una actividad específica como leer un cuento, hacer un experimento o realizar una manualidad. Las conferencias entre padres y profesores también son sumamente importantes y estas conferencias deben ser debidamente planificadas para justamente lograr lo mejor de ellas. Primero es importante saber qué temas se van a tratar en las conferencias y que éstas sean no solamente para decirles a los padres lo que deberían hacer como papás o lo mal que están sus hijos, sino más bien tomarlas como una oportunidad para tener un plan de acción para trabajar como equipo en bienestar de los estudiantes. Es importante tener una agenda de los temas que se van a tratar y si es posible enviar esta agenda con anterioridad a los padres para que ellos también puedan incluir temas adicionales en caso de que crean necesario. También debemos documentar la conferencia en sí. Con esto no quiero decir que debemos grabar la conferencia porque obviamente eso sería demasiado intrusivo para los papás, pero sí llevar un registro de los temas y acuerdos a los que se llegaron durante la conferencia. Hay ciertos puntos para tomar en cuenta antes de la conferencia, durante y después. Antes de la conferencia, primero es importante asegurarnos de que el lugar en el que nos vamos a reunir es un lugar cómodo para los padres, tanto físicamente como emocionalmente. Muchas veces los temas que se tratan durante las reuniones pueden ser un poco delicados y si los padres sienten que es en un lugar donde están demasiado expuestos, porque qué sé yo, pasa mucha gente por ahí y los puede ver o los puede escuchar, van a evitar hablar de ciertos temas. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el lugar donde nos reunamos, los papás se sientan seguros de hablar de cualquier cosa que necesiten. También debemos conocer muy bien la información que vamos a tratar. Es realmente importante que cuando los padres nos pregunten algo de sus hijos, nosotros tengamos las respuestas y podamos dar ejemplos de lo que estamos diciendo. En caso de que no tengamos una respuesta, siempre es mejor decir, déjeme revisar eso y nos reunimos otra vez para yo darles información en lugar de improvisar y dar respuestas que no son reales. Es importante también planificar una próxima reunión y acordar con los padres qué se va a trabajar durante ese tiempo para en la siguiente reunión justamente revisar esos puntos. Durante la conferencia es importante que demos la bienvenida a los papás y los hagamos sentir cómodos. A veces, por ejemplo, el empezar con un tema que no necesariamente se relaciona con sus hijos puede romper el hielo y hacer que ellos se sientan más tranquilos de conversar. También es importante presentarles la agenda y preguntarles si es que existen otros temas que ellos quisieran hablar en esta reunión. Es importantísimo escuchar. Muchas veces como profesoras nos dedicamos solo a leer un reporte, por ejemplo, en lugar de escuchar qué tienen que decir los padres. Como les dije, también es necesario hacer un resumen de los puntos más importantes y finalmente proponer una reunión de seguimiento. Luego de la conferencia deberíamos enviar los temas tratados para que los padres justamente tengan claro qué temas se trataron durante la reunión y a qué acuerdos se llegaron. También, si es necesario, conversar con los niños acerca de que nos reunimos con sus padres y de qué temas conversamos. También, en caso de que sea necesario, hablar con otras personas de la escuela que son parte de la educación de este niño con quien tuvimos la reunión. Sin embargo, es muy importante que se mantenga la confidencialidad. Por lo tanto, si es que la reunión no es sobre temas que otras personas deberían saber, es preferible que eso quede solamente entre quienes estuvieron presentes. La comunicación con los padres es esencial y como profesoras somos nosotros quienes debemos aprender a tener estrategias positivas de comunicación y sobre todo estar abiertos a escuchar a los papás en lugar de juzgarles por ciertas acciones que nos podrían parecer negativas.